Durante los últimos años, la Corte Suprema de Justicia nos ha venido sorprendiendo con la vinculación de políticos a grupos ilegales, especialmente a organizaciones paramilitares. Es lo que conocemos como la parapolítica. Pero de manera inesperada, en días recientes, el Procurador General de la Nación decidió abrir investigación contra un grupo de dirigentes liberales y del Polo Democrático porque dijo haber recibido información de la policía sobre supuestos vínculos de estos opositores con las FARC. Se trataba del concejal de Bogotá, Jaime Caicedo, y de los congresistas Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja y a última hora Jorge Enrique Robledo. Este último generó más sorpresa porque viene de un sector de la izquierda que ha estado enfrentado históricamente a los grupos que simpatizan con las FARC. Pues Robledo dice que es una estrategia del gobierno para callarlo por su oposición a los tratados de libre comercio. Y ha demostrado que no está dispuesto a callarse. Por eso, en este diálogo con Felipe Zuleta, sigue hablando duro y de frente. Felipe Zuleta entra al radar. Senador, ¿a qué atribuye usted que le achaquen tener relaciones con las FARC? Yo no tengo otra explicación posible que a una decisión de un poder grande, que yo diría que es del propio gobierno, para golpearme políticamente. En Colombia todo el mundo sabe que yo, que el MOIR, que es mi partido básico, que el Polo, no tenemos nada que ver con eso, nunca, absolutamente. Pero entonces, es el propósito de desacreditarme. Pero entonces, muy bien, pero entonces ¿se lo están inventando? ¿Lo sacaron del sombrero como el mago? Es probable que en el computador de Reyes aparezcan los nombres de mucha gente. ¿Qué le iba a preguntar antes de que usted me lo dijera? Tengo entendido por las informaciones que yo manejo que aparecen en algún momento de locura o alguna cosa del señor Reyes y con sus camaradas de las FARC decidieron que si se caía Uribe había que montar unas juntas de gobierno, pero mencionan personas, ciudadanos como respetables como Nicanor Restrepo, William Ospina, María Eugenia Rojas, Gustavo Álvarez Gardiazabal, y obviamente pues su nombre, y creo que son 60 o 70 nombres más. ¿Eso quiere decir que todos ustedes tienen vínculos con las FARC? Pues que el nombre de uno alguien lo ponga en una lista no puede llevar a la conclusión de que uno está en eso, porque por supuesto ¿alguna vez ha tenido usted relación directa o indirecta con algún miembro de las FARC? No, hemos sido extremadamente cuidadosos en eso, Felipe. Nosotros ni siquiera fuimos al Caguán. Nadie del sector político mío, pudiendo haber ido, porque no era ilegal, ni ilegítimo, ni mucho menos, pero nosotros en eso siempre hemos guardado una distancia, tampoco estuvimos en Casa Verde. ¿Y qué opinión le merece a usted que el gobierno esté utilizando no solo el computador de Reyes, sino el aparato del Estado para perseguir a los opositores? Yo tengo la idea de que este es un régimen siniestro, es la palabra que está usando, un régimen policíaco. Es que, mire usted, por ejemplo, en qué vaya lo del DAS, ¿no? Cada información nueva es espantosa. La última es que le han hecho seguimientos a los hijos, a los niños, ¿sí?, de sectores que el gobierno considera de oposición. Es decir, ¿esto hasta dónde va a llegar? Lo que han hecho contra la Corte Suprema de Justicia es absolutamente inaudito. O sea, perseguirla con saña. ¿Por qué? ¿Cuál es el crimen de la Corte Suprema de Justicia? Que ha cumplido con su papel en el caso de la parapolítica, que yo llamo parauribismo, y la han perseguido con esa saña. Pero si la Corte Suprema, en gracia y discusión, decidiera vincularlo a un proceso por parapolítica, ¿usted pensaría lo mismo de la Corte? ¿Que es una Corte irrespetable? Es que aquí hay un problema y es lo que puedan inventar desde atrás. Ajá. ¿Cómo así? Es porque resulta que yo lo que creo es que aquí hay un régimen siniestro, que podrían inventarse desde cero una cosa contra mí. Esa es la preocupación que hay que mirar, y entonces nadie sabe qué pueda suceder. Bueno, ha habido antecedentes como por ejemplo la acusación de Juan Manuel Santos contra Rafael Pardo, a quien acusó de pertenecer a las FARC. Ese es un buen ejemplo. Cuando el presidente Uribe le dice a un senador, le dice, es que usted es un terrorista vestido de civil, cero pruebas, cero nada, y sin embargo lo dice porque era una manera de vengarse de la conducta de ese congresista. Entonces se lo inventan desde el principio. ¿Por qué se pone usted al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá y con Europa? ¿Por qué es malo para Colombia? A ver, Felipe, mire, el libre comercio en Colombia no va a empezar con el Tratado de Libre Comercio, empezó en el 90. Uno puede demostrar hasta la saciedad que los daños a este país, en su industria, en su agro, en todo el sector económico, la pobreza, el desempleo, han sido inmensos, pero inmensos. Entonces, si yo sé que algo que me están dando es un veneno, pues que me quieran dar más de ese mismo veneno, porque los TLC son más del mismo veneno que nos viene matando, pues es, por supuesto, apenas razonable que uno se oponga a una cosa como esa. Uribe dice que usted, Piedad Córdoba, los sindicalistas, inclusive algunos periodistas que han ido a hablar con los parlamentarios canadienses, con los congresistas norteamericanos, son unos traicioneros que están traicionando la patria.
No, primero el doctor Uribe, pues así se sienta muy importante, no es la patria, ¿no? Eso pues, en eso se equivoca en materia grave. Él no es Colombia. Yo he sido muy responsable en todo mi alegato del TLC. He enfatizado que el punto central es el punto económico, pero también menciono el horror de las muertes de los sindicalistas y todas estas cosas de la parapolítica, los falsos positivos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos sindicalistas realmente han muerto en los últimos 6 años? Porque las guerras van dejando muchas cifras y muchos muertos. Yo no tengo de memoria las cifras, no tengo buena memoria en general, pero son centenares. Este año creo que ya van, no sé, 20 o 30, o sea, son números exagerados en cualquier parte del mundo. Colombia es el país más peligroso del mundo para el sindicalismo, ese es un hecho que está demostrado hasta la saciedad. Senador, ¿qué idea le viene a usted a la mente cuando yo le menciono falsos positivos? Primero un eufemismo, porque un falso positivo es un secuestro para generar un asesinato y cobrar una recompensa, o sea, más retorcido no puede ser, pero además me da la idea de que la responsabilidad, así sea política, que le cabe al gobierno en esto, es muy grande. ¿Cómo percibe usted la presencia en la Casa de Nariño de personas vinculadas con los grupos paramilitares? Y específicamente me refiero al episodio de alias Job. Ayer que el ministro del Interior en el Senado protestaba por la constancia que yo dejé por esta agresión de la que estoy siendo víctima, y se rasgaba las vestiduras, pues como si este fuera un gobierno impoluto. Entonces yo le recordaba, se lo decía, pero usted, señor ministro, ¿cómo va a envalentonarse cuando tenemos el episodio de la Casa de Nari? Es que eso es bochornoso. Recordemos que fue una reunión donde entra el enviado de un narcotraficante, entra a las escondidas para reunirse con altos jefes de la Casa de Nariño para conspirar contra la Corte Suprema de Justicia. En cualquier país del mundo que no estuviera tan confundido como Colombia, el gobierno se cae por eso solo, Felipe, porque es difícil encontrar algo más siniestro que eso que se representa en esa reunión. ¿Por qué está confundido el país? ¿En qué momento se confundió el país? Los colombianos estamos hasta la coronilla de violencia, de secuestro, ¿cierto? Ese es un primer hecho. Y Uribe ofrece como una especie de vara mágica resolver eso, cosa que lo cierto es que tampoco ha sido cierto. Y a eso sumémosle que Uribe es un manipulador, o sea, si algo caracteriza la naturaleza de Álvaro Uribe es que es una persona capaz de manipular a un extremo sin ningún escrúpulo. Pero y ese tipo de personajes, son fuertes políticamente porque tienen una capacidad para tramar muy grande. Y agréguele a eso un aparato clientelista absolutamente desproporcionado. ¿Usted ha visto en el Congreso gidis política a su alrededor? ¿La huele, la percibe? Eso más o menos se percibe, inclusive la Corte está mirando más allá. O sea, digamos esto con franqueza, Uribe llega al Congreso con una representación inclusive yo creo que minoritaria a nivel de parlamentarios. ¿Y cómo cuadra las mayorías? Eso está registrado en los medios. Las cuadra a punta de clientelismo, de embajadas, de puestos, de todo tipo de cosas. Y eso es vox populi. Y también digamos esto con franqueza. En ciertos momentos eso se conversa, digamos, entre ellos con cierta naturalidad. Porque además también digamos esto, esto tampoco empieza con Álvaro Uribe, lo que pasa es que Uribe ha sido capaz de combinar el clientelismo hirsuto con el cinismo absoluto, porque él al mismo tiempo es capaz de ponerse... Rompió las barreras, exacto, pasó los límites. Esa es parte de su fuerza, como es tan inescrupuloso, eso le da una fuerza que por supuesto le produce ciertos efectos. ¿Teme por su vida y la de sus familiares? Pues digamos que yo no mantengo esa preocupación en la cabeza, pero en Colombia estamos, ¿no? En Colombia estamos. Ahora, digamos que yo nunca he sido, hay que decirlo con franqueza, nunca he sido amenazado, nunca he sido maltratado por nadie. Esa es una realidad que está allí. Yo espero pues que no. Una pregunta que no me perdono no hacérsela. ¿Por qué votó por el procurador Ordóñez? Yo no. ¿Y el Polo? A ver, esa fue una decisión de varios de los compañeros del Polo mayoritariamente. Yo pienso que los compañeros ¿Usted no votó por equivocan. Ordóñez? No. Uno de los orgullos de mi vida es no haber votado, y hoy sí que estoy bien orgulloso de no haber votado por el procurador Ordóñez. Yo en ese momento alegué una objeción de conciencia que creo que cabía. ¿Qué es cuál? Y que era esa, que yo no podía votar por alguien que era un extremista político, no por razones religiosas. Yo no discuto las concepciones religiosas de nadie, pero mi idea es que el procurador Ordóñez, y por eso no voté por él, era un extremista político. Entonces me aparté de la decisión mayoritaria. ¿Y hoy cree o está convencido de que tenía usted razón cuando lo dijo hace 6 meses? Estoy repitiendo una frase que la he dicho varias veces. Cuán orgulloso me siento de no haber votado por el procurador Ordóñez, porque a mi juicio los hechos de estos meses me dan la razón. Uno cuando se va en contra como de una posición siempre le queda ya la duda recóndita de si sí tenía razón o no la tenía, porque bueno, vamos a ver qué van a decir los nuevos hechos. Pero los nuevos hechos lo que me dicen es que definitivamente acertamos cuando no votamos por él.
Pues senador, muchas gracias por haber estado con nosotros en el radar. A usted, Felipe, mil gracias y mucha suerte en sus columnas, le ha ido muy bien. Gracias, señor. Hoy además Robledo publicó este folleto que seguramente le generará muchos problemas sobre los negocios de los hijos del presidente.